Electricidad. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita, proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. Cuando vemos un flujo de electricidad tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión y voltaje, y resistencia. Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperios. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. Para entender esto, compañeros, podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico, en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al agua, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este. La unidad de medida de la tensión es el voltio. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir: corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente, en nuestro país 60 ciclos por segundo. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna. Resistencia. La restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohm. En general, existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. El cobre, el oro y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan tan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, el vidrio y la porcelana son buenos aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante. Un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas. Longitud. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia y a la inversa. Por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores, pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad.